Refuerza la estrategia de seguridad en Culiacán, Sinaloa, para combatir la violencia generada por grupos delictivos que en las últimas horas se han enfrentado a las fuerzas federales, provocando el fallecimiento de un agente de investigación en una emboscada. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el hecho no quedará impune. Muestra el gobierno federal los casos de corrupción y desfalco en el Infonavit, en los que participaron funcionarios, peritos, constructoras e inmobiliarias y que afectaron a miles de trabajadoras y trabajadores mexicanos. Destaca que con la reforma al Infonavit se busca cambiar la estructura orgánica del instituto, construir directamente las viviendas y manejar nuevos esquemas de crédito. Anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la construcción de 16 utopías más para 2025. Estarán en puntos estratégicos de cada en beneficio de más de 800,000 personas. En el mundo, presenta el gobierno de Canadá un plan de seguridad fronteriza para mejorar el sistema de inmigración, que incluye el uso de helicópteros, drones, torres de vigilancia, perros rastreadores y una fuerza de ataque conjunta. Este nuevo giro a la política migratoria canadiense se pondrá en marcha previo a la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en la cultura celebra 5 años de actividades SAC Gallery con la muestra colectiva Reinvención, en la que creadores comparten sus obras de pintura y artes plásticas. Y así les damos la bienvenida en este jueves 19 de diciembre. Bienvenidas a 11 Noticias Matutino. Buenos días, Cintia Cerda. ¿Qué tal, Angie? Excelente jueves para todos. Así es, le invitamos a que se quede con nosotros. Ya sabe que le tenemos información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informadas e informados. Agradecemos a Jimena Raya por su interpretación en lengua de señas mexicana. Le invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales, ahí las puede ver, y también en nuestra página de 11noticias.digital. Te recuerdo que también nos puede escuchar a través de la emisora de radio del Instituto Politécnico Nacional en el cuadrante 95.7 de su FM. Y también puede acceder a nuestra página escaneando el código QR, ahí lo está viendo en su pantalla en este momento. Y también le invitamos a que nos comparta su opinión, sus comentarios. Puede usar el hashtag 11 Noticias y como todos los días queremos conocer su opinión. Por ello le invitamos a que participe en nuestra pregunta del día. ¿Cuál es para hoy, Cindy? ¿Qué va a hacer con su aguinaldo? A ver, si ya se lo pagaron, pues ¿en qué piensa destinarlo? Esperemos sus comentarios en nuestras redes sociales y más adelante leeremos algunos de los mensajes que ustedes nos compartan a lo largo de este espacio. Así es que hay que recordar que el 20 de diciembre es la fecha límite para que patrones y empresas puedan pagar a sus empleados y empleadas, por supuesto, este derecho que les corresponde, el aguinaldo. Si a usted ya se lo pagaron, cuéntenos qué piensa hacer con él. Y bueno, vámonos con la información. Y es que durante la tarde de este miércoles y madrugada del jueves fue desplegado un fuerte operativo de las fuerzas federales en Culiacán, esto en Sinaloa. Nuevamente fue escenario de enfrentamientos entre grupos criminales. El hecho que detonó el despliegue a gran escala fue la emboscada a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el sector Villas del Río. El ataque donde fue asesinado un agente de investigación. Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la tarde cuando 2 vehículos en los que viajaban los agentes de seguridad fueron interceptados por presuntos criminales, esto en el cruce de Boulevard Villas del Río y Miguel Tamayo al poniente de Culiacán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó el fallecimiento de uno de sus compañeros y aseguró que el hecho no quedará impune. E hizo un reconocimiento al trabajo que realizan a diario hombres y mujeres del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar la paz en la capital de Sinaloa. Estaremos en Culiacán el tiempo que sea necesario, es lo que dijo a 11 Noticias el secretario, aunque este no fue el único hecho violento. También en el fraccionamiento de Montebello, hombres armados dispararon a uno de los departamentos la noche del miércoles, lo cual generó alarma entre los vecinos que dieron aviso a las autoridades. Otros recorridos de seguridad se realizaron en amplias zonas de Culiacán
que es el epicentro de una confrontación entre grupos rivales del crimen organizado y a donde el gobierno federal pues ya desplazó a 2,000 elementos de distintas corporaciones, entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y también la Guardia Nacional. En más temas de seguridad, Osiel Cárdenas Guillén, presunto fundador del grupo criminal de los Zetas, se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía General de la República por delitos como lavado de dinero, homicidio, delincuencia organizada, portación de armas, entre otros. El presunto ex líder del Cártel del Golfo, deportado por Estados Unidos apenas a nuestro país el pasado 16 de diciembre, se encuentra en el penal del Altiplano en el Estado de México. El domingo 22 de diciembre, el juez ya resolverá si dicta o no auto de formal prisión en su contra. Recordemos que en 2010, Cárdenas Guillén se declaró culpable en Estados Unidos de narcotráfico y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue sentenciado entonces a 25 años de prisión, pero su pena le fue disminuida a solo 14 años. Bueno, y para poder hablar un poco más a profundidad de lo que está ocurriendo allá en Sinaloa, nos enlazamos con Brandon Sainz. Él es reportero del portal Noticieristas para pues que nos cuente, nos pueda actualizar qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Brandon, bienvenido, muchas gracias, buenos días. Angélica, muy buenos días, también al auditorio de 11 Noticias. Los saludo con mucho gusto desde Culiacán, Sinaloa. Así es, escuchándolas en vivo, lo han comentado muy bien, y es que el día de ayer se presentó este hecho en seguridad en la capital sinaloense, justamente en el sector Villas del Río, y es que justo con la presencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch fue asesinado a balazos un agente de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de una emboscada. De acuerdo a la información que recopilamos en el lugar de los hechos, este agente de investigación viajaba en un vehículo de color blanco, esto sobre el bulevar Miguel Espinosa de los Monteros, cuando civiles armados pues detonaron en contra de su vehículo. El cuerpo de Alexis Guadalupe, como fue identificado este agente de investigación, quedó sobre un terreno baldío, al menos era lo que alcanzábamos a observar en esta escena del crimen, a la cual incluso arribó Omar García Harfuch. No nos brindó palabras, pero sí estuvo aquí en este lugar de los hechos, y desde ahí fue cuando pudimos observar que publicó a través de su cuenta de X, pues que había pues ya lamentado, confirmado el fallecimiento de este agente de investigación, donde desde luego pues externó el más sentido pésame a la familia y compañeros. Observamos que estuvo buen parte de tiempo de esta escena del crimen el secretario Omar García Harfuch. No pudimos entrevistarlo, solo tuvimos estas palabras que brindó a través de sus redes sociales. Esta balacera, permítanme comentarles que comenzó alrededor de las 2 de la tarde, como bien lo mencionan, ayer miércoles 18 de diciembre, vecinos de Villas del Río reportaron fuertes detonaciones de arma de fuego. Además de la escena en donde quedó el cuerpo sin vida del agente Alexis Guadalupe, también se localizaron 2 vehículos más muy cerca, ahí a la redonda, un vehículo de color blanco con impactos de bala en los cristales y en la carrocería, y otro más también de color blanco cerca de una plaza comercial, pero este solamente estaba chocado. Esto fue parte de lo que observamos el día de ayer en este atentado en contra de este agente de investigación, pero no ha sido lo único que ha ocurrido, Angélica. También en los últimos días, lamentablemente, ha estado muy de moda, y ahorita lo mencionaban incluso porque estuvimos ahí ayer por la noche en las inmediaciones de Montebello, dispararon en contra de unos departamentos de lujo, y eso ya ha sido la tónica desde hace varios días, y es que varias casas, muchas casas, domicilios, en su mayoría deshabitadas, han sido víctimas pues de ataques a balazos, literalmente pues muchos impactos de bala en contra de viviendas se han registrado en los últimos días. Tan solo en la última ocasión que se presentaron ataques contra viviendas, que fueron la noche del lunes y la mañana del martes, fueron al menos 8 viviendas las que atacaron a balazos. No hubo personas lesionadas, tampoco fallecidas, pero desde luego que las detonaciones alertan, ¿no?, a la población, y hemos estado ahí
muy presentes desde el 9 de septiembre, que comenzó esta confrontación entre grupos delincuenciales que ha dejado ya casi más de 600 víctimas de homicidio en estos 3 meses de inseguridad y poquitos días más. Es la información que tenemos desde la capital sinaloense. Brandon, solo te preguntaría 2 cuestiones. ¿Este recrudecimiento de violencia de las últimas horas podría tener su origen únicamente en la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal o se especularían algunos otros hechos que pudieran haber ocasionado este recrudecimiento? Y también saber si hay un reforzamiento de seguridad en el estado, bueno, particularmente en Culiacán. Justamente era lo que nos preguntábamos acá el gremio periodístico una vez que sucedió este atentado contra el agente de investigación federal, y es que no había ocurrido, por lo menos hasta la fecha, un atentado con estos detalles, y pues sí nos llama bastante la atención el hecho de que haya estado justamente aquí el secretario Omar García Harfuch cuando ocurrió este atentado. Estamos esperando esta mañana de jueves poder en las conferencias de prensa de las autoridades de seguridad justamente cuestionarles sobre este atentado, si es un mensaje contra el gobierno federal o de qué se trató este atentado en contra del agente de investigación. Y en el caso del reforzamiento, sí, desde hace muchos días han llegado infinidad de elementos del ejército mexicano a las instalaciones de la 9ª zona militar acá en la capital sinaloense, en Culiacán. Sin embargo, pues la inseguridad ha sido la misma tónica. Lo que sí no se han presentado, e incluso en el último reporte que tuve con 11 Noticias, era antes que se presentaban mucho los famosos narcobloqueos, por lo menos aquí en la zona centro del estado, ya no se han suscitado, pero sí han cambiado otro tipo de delitos como este contra los daños contra viviendas, así desde hace ya más de 3 meses, Angélica. Pues muy bien, Brandon Sainz, reportero del portal Noticieristas, por la información que has compartido esta mañana con 11 Noticias. Estaremos pendientes pues de las siguientes horas y de saber y conocer la información oficial que tengan las autoridades por compartir. Muchísimas gracias por la comunicación. Buenos días. Con mucho gusto, muy buenos días y bendiciones para todos. Gracias. Un abrazo a nuestro compañero y colega periodista. Vámonos con información que tiene que ver con la Secretaría de Marina, y es que elementos de esta corporación y también de la Armada de México decomisaron en Puerto Chiapas, a 43 millas náuticas mar adentro, media tonelada de cocaína. Era transportada en una embarcación improvisada con 2 motores. También aseguraron 15 bidones con 150 litros de combustible y fueron detenidos 2 tripulantes de la embarcación, ambos extranjeros. La Semar destacó que del 1 de octubre a la fecha se han asegurado casi 21 toneladas de cocaína. Se destapó una red de corrupción en el Infonavit. Fíjese, el director del del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero, dio a conocer varios casos de corrupción en administraciones pasadas en las que funcionarios, notarios, peritos, entre otros, realizaron negocios millonarios a costa de las y los trabajadores que solicitaban créditos o ya tenían viviendas con créditos impagables. Es el trabajo de Karen Ballesteros. Con la reforma, el Infonavit busca construir 500,000 de viviendas a precios justos y acabar con redes de corrupción que durante décadas operaron al interior del instituto. Uno de los casos de corrupción es la red de ventas sucesivas, en la que mismos trabajadores del Infonavit, notarios, despachos jurídicos y peritos valuadores se coludieron para vender una misma vivienda hasta 4 veces por año. Se han encontrado 12,000 créditos otorgados sobre 1,400 viviendas bajo este esquema. Las entidades donde se registran mayor número de este tipo de fraudes son Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tlaxcala y Guanajuato. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos. Otro caso es el de los juicios fraudulentos, en el que 4 despachos jurídicos de 2013 a 2015, en contubernio con el Poder Judicial y notarios de Nayarit, desalojaron a 60,000 derechohabientes sin un juicio justo. Un derechohabiente que vivía
y tenía su casa en Chiapas, fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en el estado de Nayarit. Esto provocó que el derechohabiente quedara en estado de indefensión, pues nunca se enteró de que era parte de un juicio. O el caso de la empresa Telra Reality, contratada en 2014 para diseñar y operar una plataforma para soluciones de vivienda. Se le otorgaron 100 millones de pesos y tenían 2 años para realizarlo, pero no solo no entregó el servicio en el plazo indicado, sino que se le autorizó el pago de 5,000 millones de pesos más por una supuesta indemnización. ¿Cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas? La empresa estaba conformada por 5 socios. 2 socios de Telra devolvieron 2,000 millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto. Pero 3 se han negado a devolver 3,000 millones restantes. Todos estos actos ocurrieron sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría del mismo instituto actuara en contra de los responsables. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades ya trabajan para ayudar a las y los trabajadores afectados. Lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles, y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados, porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. 11 Noticias, Karen Ballesteros. En ese mismo sentido, en la conferencia matutina de este miércoles se desmintió que la reforma al Infonavit signifique que el gobierno federal tome el control de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. En realidad, explicó el titular del instituto, Octavio Romero, se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios, que históricamente pues, no tenían funciones ni responsabilidades dentro del Infonavit, pero que sí gozaban de sueldos por encima de la ley. Remuneraciones incluso más altas de las que recibe la presidenta de la República. En tanto, Claudia Sheinbaum gana 140,000 pesos mensuales. Por ponerle un ejemplo, un director del sector de los trabajadores percibe más de 271,000 pesos mensuales. En el sector empresarial, el director ganaba más de 262,000 pesos al mes. El secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit tiene un ingreso de 185,000 pesos mensuales. Con la reforma planteada, aparte de desaparecer esos puestos, también se eliminan los pagos de 60 a 90,000 pesos que recibían cada uno de los integrantes de los 3 sectores solamente por asistir a las reuniones de la Asamblea, Consejo o los comités del Infonavit. Todos estos montos se pagaban con las aportaciones del ahorro de trabajadoras y trabajadores. Y vamos a revisar los ejes de esta reforma porque con ella se busca terminar con la corrupción que durante sexenios se desarrolló en esta institución. Veamos qué dice la nueva ley. A ver, la reforma al Infonavit plantea una vigilancia sobre la administración de los fondos de vivienda hoy inexistente, por lo que no puede ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. También establece que el Infonavit podrá construir vivienda de interés social para que deje de ser solo un fondo de ahorro que únicamente distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios. Pero dado el rezago de vivienda,
Esta empresa no será la única dedicada a este propósito. También podrán participar empresas privadas. Por otro lado, contempla el otorgamiento de créditos hipotecarios baratos para derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. Asimismo, permite el desarrollo de vivienda con la compra o donación de terrenos al Infonavit y la posibilidad de rentar con una opción a compra sin que el pago exceda el 30% del salario de las y los trabajadores. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este miércoles con Kit Creel, presidente y director ejecutivo de Canadian Pacific Kansas City, esta empresa encargada de algunas líneas férreas en el país. A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana informó que en febrero de 2025 van a inaugurar el segundo puente ferroviario internacional entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. El próximo 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá un informe de gobierno por los primeros 100 días de su gestión. Se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México, lugar donde 100 días antes recibió el bastón de mando y dio su primer discurso como mandataria de la nación, por lo que invitó al pueblo de México a acompañarla, así como al grupo Legado de la Grandeza, que ayer lo presentaron en la Mañanera del Pueblo, creador del himno migrante presentado. Voy a hacer el informe de los 100 días aquí en el Zócalo y los invito cordialmente. Bueno, ahí estábamos viendo a esta agrupación conformada pues por varios solistas que se unieron para poder formar este himno migrante. En un momento más pues le vamos a compartir precisamente esta canción que hizo pues resonar ahí Palacio Nacional y por supuesto pues transmitida en cadena nacional. Seguramente muchas personas se vieron identificadas. También le vamos a hablar de la terna para la Fiscalía de la Ciudad de México. Nos va a acompañar el integrante del consejo que precisamente decidieron esta terna y para conocer pues cuáles son las candidatas y el candidato. Regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, vamos a retomar esta situación inmobiliaria y es que en el pasado empresas constructoras y también inmobiliarias de vivienda como Casas Geo y Homex fueron las más beneficiadas al manejar miles de millones de pesos para la edificación de enormes unidades habitacionales que se ofrecían como paraísos, pero en realidad eran casas mal construidas o con materiales de mala calidad, desfalcando a miles de trabajadoras y trabajadores mexicanos. A continuación les compartimos la historia del negocio de la vivienda. El entramado de complicidades en la construcción de vivienda en México, que terminó abandonada, apunta a inmobiliarias, autoridades locales y particularmente hacia los presidentes municipales que en su momento aprobaron los proyectos. También figuran como presuntos responsables los exdirectores del Infonavit de 2000 a 2018, Víctor Manuel Borrás, Alejandro Murat y David Penchina. Y todo ello, además con la aprobación de los gobiernos federales en turno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Eran construcciones que en muy poco tiempo terminaron por exhibir que se trató solo de un negocio plagado de corrupción, sin planeación alguna, en zonas de alto riesgo y aisladas de los centros de trabajo. Hagamos un poco de historia. Durante el sexenio de Vicente Fox, los directivos de la desarrolladora Homex presumían que podían levantar casas en un solo día. Dicha firma pasó de construir 7,000 viviendas en 2002 a 13,000 un año después, cuando reportó ganancias superiores a los $200 millones. Sin embargo, con las primeras lluvias aparecieron los defectos. Sistemas de agua inservibles que inundaron las viviendas, fallas eléctricas y mobiliario de pésima calidad que tronaba al primer ajuste de perillas. En 2015, la OCDE estimó que 500,000 de casas que construyó Homex habían sido abandonadas. Uno de los conjuntos habitacionales que levantó Homex fue Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el Chernobyl mexicano. Sus casas fantasma forman parte de las 650,000 viviendas abandonadas que fueron adquiridas por trabajadores con créditos del Infonavit.
pero no fue la única desarrolladora que vendió falsas ilusiones de vivienda. Entonces tienes ahí a Omex, tienes ahí a Urbi, a Geo, que fueron de las grandes desarrolladoras que se van a la quiebra, pero que fueron de las que más desarrollaron en este periodo expansivo de vivienda, que fue, digamos, desastroso. O sea, hizo pedazos el desarrollo urbano del país. El fraccionamiento La Trinidad, ubicado en Zumpango, Estado de México, se ofrecía como una ciudad alternativa a solo 45 minutos del entonces Distrito Federal. Casas Geo, el mejor lugar para vivir, como rezaba el eslogan de la compañía. Construyó más de 650,000 casas con un costo promedio de 270,000 pesos. Los propios trabajadores de la inmobiliaria denunciaron que las viviendas tenían un sobrecosto del 40%. La mitad hoy están abandonadas y Casas Geo, propiedad del empresario Luis Orbañanos, se fue a la quiebra en 2019. El propio presidente López Obrador denunció que en los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón, el SAT le condonó a esta empresa 3,788 millones en impuestos. Hoy el hijo del dueño de Casas Geo, Carlos Orbañanos, es alcalde de Coajimalpa por el PAN. Las constructoras Urbi y Ara, que también se sirvieron con la cuchara grande en el frenesí inmobiliario, enfrentan demandas en Nuevo León y Baja California, no solo por vender casas defectuosas, sino por sobreprecios de también hasta 40%. El monto del quebranto a los trabajadores que adquirieron una de las 650,000 casas abandonadas con créditos del Infonavit se estima en 178,750 millones de pesos. Si lo convertimos a dólares, ese dinero alcanzaría para comprar 15 refinerías como la tejana Deer Park, adquirida por el gobierno de México. No recibe dinero fiscal, no recibe presupuesto, sino se fondea a través del propio ahorro del trabajador. Entonces, esta estrategia de vivienda, esta visión de vivienda, al final el dañado fue el propio ahorrador, que es el trabajador mismo. Con imágenes de Raúl Mejía y Ana Karen Magaña, 11 Noticias, Gilberto Molina. Esta mañana agradecemos el tiempo que nos regala el doctor Jorge Nader Curi, presidente del Consejo Judicial Ciudadano, quien nos hablará sobre el proceso de selección de la o el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de los perfiles de las personas que conforman la terna. Doctor Nader, muchas gracias por aceptar esta entrevista para 11 Noticias. Buenos días, Cintia, con muchísimo gusto. Saludos a ti y al auditorio. Muchas gracias. Pues sabemos ya que esta terna está conformada por Berta Alcalde, por Elena Valero y también por Ulrich Richter, que ya fue entregada, por cierto, a la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada. Pero platícanos, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Qué características debían reunir esos aspirantes en este momento? Fue un proceso de selección muy interesante, muy intenso, que condujimos 11 ciudadanos electos por unanimidad de las fuerzas políticas por el Congreso de la Ciudad de México. En su momento emitimos una convocatoria pública convocando a quien quisiera inscribirse en el proceso de selección. Así ocurrió y pues encauzamos una serie de instancias procedimentales que incluyó el análisis de los expedientes, consultas públicas, audiencias con víctimas, opiniones de la ciudadanía, entrevista con los candidatos, exámenes de control de confianza que practicó la Guardia Nacional y finalmente el Consejo Judicial esta semana, el martes pasado, tomó una decisión por unanimidad de enviar a la jefa de gobierno, como se comentó ya, una terna integrada por estos 3 candidatos y 2 mujeres y un hombre que la jefa de gobierno recibió personalmente por parte de nosotros y se envió inmediatamente al Congreso de la Ciudad de México en su integridad para que ahora ellos tomen la decisión final que deberá ser por mayoría calificada. Correcto. Fue un proceso entonces intenso. Nos exigió mucho trabajo a todos los consejeros y consejeras. Tuvimos normalmente
decisiones por unanimidad, pero también tuvimos, como es lógico, decisiones divididas. Pero finalmente esta terna fue aprobada por unanimidad de los 10 integrantes. Lo importante es que se logró el consenso, el acuerdo. En total, Correcto. ¿Cuántos perfiles se evaluaron? Se inscribieron 9 personas. De esas 9 reunieron los requisitos de elegibilidad 7, y esos 7 son los que participaron en el resto del procedimiento. Y al final de esos 7 escogimos a los 3 que están en la terna. Jorge Nader Curi, platíquenos precisamente qué características tienen estos perfiles que ya fueron electos, qué requisitos fueron los que reunieron. La Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía establece ciertos requisitos. Algunos de ellos se acreditan documentalmente, como por ejemplo la edad, la nacionalidad mexicana, el título de licenciado en Derecho y otros. Y otro conjunto importante de requisitos son cualitativos, es decir, tienen que ver con la capacidad, la experiencia, el conocimiento, la autonomía, la integridad, el que tengan una vida profesional comprobada con respeto a los derechos humanos, a la equidad de género, a la perspectiva también de género y al cuidado de grupos de atención prioritaria, entre otros aspectos. Nosotros establecimos una serie de requisitos para comprobar todas estas cualidades y características y fuimos muy escrupulosos en ver que los candidatos cumplieran con esto. Pero al final del día nos fijamos mucho en que los candidatos tuvieran experiencia comprobada en cuanto a conocimiento, pero también práctica en el desarrollo y conducción de instituciones de procuración de justicia, sobre todo tan complejas como la de la Ciudad de México, también en el sistema procesal penal acusatorio, que es muy importante que quien resulte como fiscal lo conozca, lo haya practicado para que pueda impulsarlo, conozca las buenas y las malas prácticas, y finalmente que tenga una capacidad de liderazgo, porque la Fiscalía de la Ciudad de México requiere no nada más de la autoridad que se le da al fiscal o a la fiscal, sino de liderazgo, sobre todo para poderse comunicar con la ciudadanía, pero también para una gobernabilidad interna. Y todas estas atribuciones en favor de las víctimas, desde luego que se traduzcan en investigaciones expeditas, en un trato justo, equitativo, rápido, empático a las víctimas del delito, que son realmente quienes deben de estar en el centro de la Procuración de Justicia, sin perjuicio de las demás partes y desde luego del personal de la Fiscalía. Así que son punto muy importante de características que estuvimos analizando y estamos completamente seguros, por eso votamos por unanimidad, que las 3 personas que integran la terna tienen todas esas cualidades y podrían ser líderes importantes y fiscales que realmente lograran la transformación que se requiere en esta institución tan importante para la ciudadanía. Esto quiere decir que Berta Alcalde, Elena Valero y Ulrich Richter reunieron todas estas características y cualquiera de ellos está apto para ocupar el cargo que ahora encabeza como encargado de despacho Ulises López. Le quiero preguntar también que en un principio no se había logrado el consenso, no se había logrado la mayoría calificada, que son 7 de 10 votos, 10 consejeros que integran este organismo, y finalmente, ¿cómo es que llegan al consenso final para aprobar a estos 3 perfiles? Durante la sesión del 9 de diciembre, algunos consejeros externaron ciertas dudas y consideraciones con respecto a una de las candidatas y entonces no se logró la mayoría calificada que se requería. Por lo tanto, se levantó la sesión y lo que ocurrió durante la semana es que los consejeros volvimos a revisar los expedientes, vimos los videos de las entrevistas, que por cierto, las entrevistas tienen una duración mínima de 2 horas y media, Dios. E inclusive una duró casi 4 horas, porque preguntamos a fondo, realmente no nos quedamos con ninguna duda. Volvimos a ver las entrevistas, revisamos los expedientes de nuevo y sobre todo recibimos de una de las candidatas una aclaración porque existía la duda de si su maestría en el extranjero ya estaba o no registrada en México como tal y por lo tanto podía ostentarse como maestra. Bueno, nos acreditó que ya había iniciado el trámite administrativo respectivo y bueno, por lo tanto los consejeros que al principio no habían, digamos, votado a favor de la terna porque tenían estas dudas legítimas desde luego, consideraron superadas sus dudas, así lo expresaron en la sesión del pasado martes y por lo tanto dieron su voto, tanto
todos ellos explicando las razones por las cuales ahora sí ya daban el voto de confianza y confirmaban la conformación de la terna. Así que fue un trabajo importante porque no es que lo hayamos dejado al tiempo, sino que realmente hicimos un trabajo de análisis conjunto muy importante. Y yo quiero destacar que el Consejo Judicial Ciudadano, pese a las diferencias lógicas y naturales en un órgano colegiado, trabajó siempre en equipo, conscientes de la importancia de nuestra tarea y bueno, pues con una visión republicana para apoyar una decisión tan importante a favor de la Ciudad de México. Jorge Nader Curi, muchas gracias por esta entrevista, por estas aportaciones para conocer cómo fue este proceso riguroso de selección. Que tenga muy buen día. Gracias, Cintia. Un gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Continuamos con la información y como parte de las acciones para respaldar a las y los mexicanos en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, inició una gira de trabajo por los consulados en ese país. Luego de sostener un encuentro con decenas de migrantes en El Paso, Texas, el canciller informó que en los consulados ya atienden a migrantes con asesorías jurídicas, así como simplificación de trámites y consulados abiertos para tener contacto directo con la población mexicana. No están solos, no van a estar solos y tenemos las asesorías jurídicas necesarias para que si se requieren puedan hacer valer sus derechos. Alianzas con organizaciones sociales, con instituciones, con servicios de salud, con los servicios escolares, con las propias autoridades, evidentemente de los condados y de las comunidades en las que están nuestras paisanas y nuestros paisanos. Consulado abierto, que las y los cónsules y sus colaboradores salgan más a la comunidad y tengan espacios para el contacto directo. El canciller también visitará Illinois y California. Y a propósito de esta conmemoración del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional el himno migrante. Esto como un homenaje a mexicanas y mexicanos que tuvieron que salir de territorio nacional hacia otro país, especialmente hacia los Estados Unidos. Extraño mi rancho, también mi familia, pueblo querido que no se me olvida, aunque de este lado me trajo la vida, siempre para Adela como Pancho Villa. Por los abuelos, por las madres, por las familias enteras que trabajan, luchan y se esfuerzan día a día por mejores oportunidades de vida en otras naciones. Para ellas y ellos fue compuesto el himno migrante, presentado en Palacio Nacional. Saber que tienen el respaldo de México, ¿no? Que tienen su casa segura, el día que quieran regresar aquí, tienen su casa hoy y siempre, y pues nada, tienen que poner en México en alto también por donde quiera que anden. Esta canción de regional mexicano nace del colectivo Legado Grandeza, compuesto por 18 jóvenes cantantes y músicos originarios de Baja California, Estado de México, Durango, Nuevo León y Estados Unidos. Sus integrantes, además, forman parte de 2 agrupaciones musicales, los HH y Huichol Musical. Quisimos retratar esa unión del país también en la composición y en todo lo que conllevó a la letra y a los arreglos. Nos unimos fuerzas y empezamos con la idea. En sus letras reconocen el trabajo de las y los connacionales que radican en Estados Unidos. Me siento muy orgullosa de ser mujer y de tener la oportunidad de compartir un mensaje de aliento a nuestras mujeres y madres migrantes que todos los días se demuestran que pueden y también se lo demuestran a México y a todo el mundo, que sí pueden. Y que llegara a los oídos de los inmigrantes, a nuestros hermanos que están en otros países, no nomás en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Que Dios me los bendiga, échenle muchas ganas, siempre fuertes. Recuerden que el mundo es de los valientes. Así, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a las y los mexicanos por sus aportaciones a la economía y cultura de ambas naciones. Son héroes y heroínas que han salido adelante, valerosos, valerosas, y nosotros no solo los vamos a reconocer siempre, sino además vamos a apoyar siempre a nuestros hermanos del otro lado de la frontera.
Ballesteros. Y bueno, pues ayer justamente fue Día Internacional de la y el Migrante, y por eso nuestro compañero Atlante Muñoz continúa en Texas, Estados Unidos, para reportarnos la situación que se vive en ese estado. Ya ante la llegada del presidente electo Donald Trump el próximo 20 de enero, estamos a un mes. Y bueno, ¿cómo es ese ambiente, Atlante? Muy buenos días, hasta allá, hasta Texas. Gracias, mi querida Sil, Angélica, que tengan muy buen día, amigos de El 11. Pues sí, efectivamente, amanece muy fresco aquí en McAllen, Texas, donde estamos registrando una temperatura aproximadamente de 13 grados centígrados, con un poco de viento, y es que es lo frío que están sintiendo también los migrantes, que pues unos que están llegando, otros que bueno, pues tienen ya la oportunidad de ser documentados, de estar de manera legal aquí en este país y poder regresar hacia pues los distintos lugares allá en México. Es que el día de ayer, el Día del Migrante, pues se reunió una caravana de más de 3,000 personas o vehículos, conductores con sus familias, con sus cosas, quienes inician por 15º año consecutivo esta caravana del migrante. Ahí conocimos a Juan, ellos llegaron desde Dallas, llegaron hasta Laredo, Texas para reunirse en esta caravana migrante, para dirigirse en caravana, ir hacia el estado de Querétaro. Juan nos platicaba que desde hace 26 años no había podido regresar a nuestro país, y esta es parte de la historia que hemos platicado con él. Adelante. Juan camina presuroso entre las miles de camionetas estacionadas en el centro de convenciones de Laredo, Texas. Tiene poco tiempo para concluir uno de los trámites más importantes de su vida: regresar a México después de 26 años. ¿Estás ansioso de regresar a México? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho. ¿A quién vas a ver por primera vez? Pues a mis abuelos, a muchos primos, familiares. Juan, al igual que millones de personas, cruzó como indocumentado hacia Estados Unidos. Por el río, crucé por el río, la primera vez por el río. O sea, pasaste varias veces. Varias veces, sí, como aproximadamente unas 4 o 5 veces en el 95, de ahí para acá, hasta el 2000, hasta el 98 creo fue la última vez que ya no regresé. Hasta hace unos meses, Juan era parte de los más de 5.2 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Texas, la segunda entidad con más connacionales radicados en la Unión Americana después de California. Tiene familias y amigos que aún no consiguen un estatus legal, pero se muestra tranquilo ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. Yo pienso que todo eso es como algo politiquerías, digámoslo así, porque es como para que sí tener el apoyo de la gente que realmente no nos quiere acá. Los defensores promigrantes advierten de los riesgos de que se apliquen las amenazas del republicano. Los discursos del odio están muy presentes y en donde hay mucha miedo de la población que no tiene documentos. De llevarse a cabo estas amenazas del presidente Trump, podría afectar severamente la economía del país, y creemos que un gran contrapeso que va a tener la administración del presidente Trump es precisamente la iniciativa privada, el sector productivo. Hay ya posicionamientos del sector agrícola en California, en Nuevo México. Y es que tan solo en 2022 los migrantes indocumentados de todas las naciones pagaron cerca de $47 mil millones vía impuestos en Estados Unidos y $13 mil millones al Seguro Social. La recomendación es que la comunidad mexicana esté bien informada, busque apoyo en los consulados o en organizaciones promigrantes. Todo para evitar cualquier sorpresa, porque será a partir del 20 de enero próximo cuando se sepa cuáles serán los alcances de la administración Trump. Que realmente no vamos a saber qué es lo que va a pasar hasta que Donald Trump entre al poder. En esta cobertura que me acompaña mi compañero Raúl Mejía, hemos comentado de que nos llama la atención el hecho de que los mexicanos están tomando con mucha reserva esta llegada de Donald Trump al poder por segunda ocasión, y que pues nos dicen son amenazas, simplemente son politiquerías, así lo han manifestado, así que pues ya vamos a ver a partir del próximo 20 de enero si realmente son politiquerías o se cumplen estas amenazas. Por lo pronto, seguimos pendientes desde acá desde Texas. Muchas gracias, Atlante, por tu reporte. Seguimos contigo en esta cobertura especial allá en Estados Unidos. Muy interesante el sentir de nuestras y nuestros paisanos allá. Un abrazo para ti y todo el equipo. Gracias, igualmente un abrazo. Muy buen día. Buenos días.
Continuamos con la información, porque el gobierno de Canadá podría aplicar un plan de seguridad fronteriza que podría interpretarse como una respuesta a las amenazas del presidente electo Donald Trump de aplicar aranceles a los productos canadienses si no frena la migración irregular y el tráfico de drogas. El nuevo ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, junto con otros 3 ministros, presentó una estrategia que incluye el uso de helicópteros, drones, torres de vigilancia y perros rastreadores, así como una fuerza de ataque conjunta. Pondremos especial atención en el tráfico de fentanilo, trata de personas y el crimen organizado transnacional en la frontera. LeBlanc refirió que este plan ya fue presentado a un equipo del presidente electo de Estados Unidos, Trump, encabezado por el zar de la frontera, Tom Homan, y que en las próximas semanas se reunirán personalmente para darle seguimiento a su aplicación. Como parte de las acciones, se tomarán medidas para agilizar las solicitudes de asilo, y Trump volvió a usar su broma, que ya ha sido recurrente. Insistió en que Canadá debería convertirse en el estado 51 de la Unión Americana, porque así lo quieren muchos ciudadanos canadienses. Y mire, este miércoles, migrantes mexicanos y mexicanas que laboran en programas agrícolas de temporada se manifestaron frente a la embajada canadiense y lo hicieron para denunciar abusos, explotación y discriminación de la que han sido víctimas. En el Día Internacional del Migrante, mexicanos que por necesidad dejan a sus familias para trabajar en el extranjero, alzaron su voz en las afueras de la Embajada de Canadá en nuestro país. Denunciaron una realidad inobjetable: abusos, racismo, jornadas laborales de hasta 16 horas, riesgos de salud, paga irregular y hasta a veces ni $1 en los bolsillos. Soy una de las personas que estuvo laborando por más de 4 meses y no he recibido ni un solo pago, donde no tenía para renta, donde no tenía para alimento, donde no había para nada, ¿vale? Entonces, hoy venimos hablando por las mujeres. Por favor, voltéenos a ver al gobierno de Canadá que sean justos con la mano que aporta, porque más del 80%, si no es que un 90% de las construcciones realmente rudas es por un latino y es por un mexicano, no por sus mismos canadienses. Los programas agrícolas de temporada, particularmente en Canadá, en ocasiones no son lo que parecen. Sí se gana bien, pero con una explotación exagerada de la que no se imaginan. Por ejemplo, en mi caso trabajamos más de 14, 16 horas al día. Cuando se viene la temporada de trabajo, pues sí es bastante y del diario. Ni un día descansamos. El tiempo extra en pago no existe. Trabajamos a veces bajo la lluvia, bajo el hielo, bajo el sol. Y ellos nunca van a ver a los trabajadores. Nunca van a ver qué se nos ofrece, qué necesitamos. Hay muchos que se enferman, no los llevan luego al médico. Para visibilizarse, integrantes del movimiento Dignidad Migrante entregaron oficios en la Embajada de Canadá, la Cancillería y la Secretaría del Trabajo para solicitar que el gobierno de México gestione ante nuestros socios comerciales un programa que les facilite obtener residencias permanentes. Hoy, tras el anuncio de la estrategia de la Cancillería mexicana para la protección de nuestros connacionales, dieron un voto de confianza al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sabemos que van a venir cosas duras para nosotros. Tenemos la fortuna de que en México tenemos a la mujer, una de las mujeres más poderosas del mundo. Por eso venimos a hacernos ver, para que nos vea que aquí estamos. Tenemos confianza de que ella va a hacer lo propio con sus migrantes mexicanos. Con imágenes de Luis Virgilio, punto de referencia, Elizabeth Díaz. Momento de temas más amables en la cultura con Miguel de la Cruz. Buenos días, bienvenido. Gracias, Angélica. Buenos días a todos. A 5 años de su creación, Casa Rivera se ha consolidado como proyecto y una de las columnas Sac Gallery. Columnas de este proyecto celebró su aniversario con una muestra colectiva de artistas llamada Reinvención. Aquí la nota. En 2019, un grupo de arquitectos y un chef se encontraron con el predio de Salvador Díaz Mirón 128 en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Ahí postraron sus esperanzas para crear Casa Rivera, un espacio que tuvo una misión clara.
Hacer esos espacios gratuitos, artísticos, donde también hacemos talleres, donde también hay música y que son completamente abiertos, ¿no? O sea, que van en contra de esta gentrificación forzada y excluyente, sino más bien deben ser proyectos culturales que incluyan a la comunidad. Al poco tiempo de abrir comenzó la pandemia y el sueño parecía tornarse pesadilla. Sin embargo, la familia y amigos hicieron el fuerte. Tenían meses de abrir el restaurante, que fue lo primero, y cierran. Y todos aquí apoyando, ¿qué hacemos? Y vamos a vender fuera, en línea. Nunca se dieron por vencidos, pues con muchísimo más orgullo dices, claro, apoyar todo. 5 años después, el proyecto se ha consolidado y una de sus columnas, Sac Gallery, lo celebra con reinvención. Muestra colectiva en la que artistas de trayectoria comparten su visión. La pintura lo contiene todo, contiene la luz, contiene esa magia y ese misterio que es la luz y que es la belleza también. Bueno, hay más cultura, vamos a hacer una pausa y regresamos con las secciones, el poema y todo lo demás. En un momento estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más información cultural. El Museo Nacional de Culturas Populares dio a conocer su repositorio que contiene el catálogo de las 15,000 piezas de su acervo, compuesto por máscaras, textiles, arte plumario, arte popular, alfarería, laca, talla en madera, vidrio, fibras vegetales, juguete popular mexicano e instrumentos musicales. Además, se incluye la información de las 670 exposiciones que este recinto ha realizado desde 1982 hasta 2023. Esto nunca se acaba. Terminar, mejorar las colecciones siempre es un trabajo constante. Pero además llegan más objetos y también hay que clasificarlos. Vámonos al libro del día, es Wisteria, de María Fernanda García, editado por la UNAM. Este libro en voz de su autora. Es una novela de autoficción. A veces hay gente que dice que es un libro de ensayo que trata sobre las casas y la importancia de las casas para el personaje principal de la novela, cómo va configurando la persona que es en la persona que se convierte, básicamente explorar la idea de la casa. Pues nació como de una preocupación que yo tenía personal de conocer la casa en la que yo había nacido. Me fui de ahí a los 6 meses y no la conocí, sino hasta que hice un viaje hace unos 4 años para conocerla. Escribí una crónica a partir de eso y ya luego pues me seguí. Ahí tenía fotos, tenía referencias de cosas que decían mis papás. Mi papá decía una cosa, mi mamá decía otra. Sí, lo estructuré como por etapas de vida que son nacimiento, infancia, adolescencia y vida adulta. Como que fue lo que me funcionó. Y ya dentro de cada sección puede haber diferentes espacios físicos. Me interesaba que esas fueran como las líneas de vida que marcaran un poco el ritmo del texto. Bueno, y en con el 11 avanzamos 172 páginas de Largo Instante del Incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos, de Rafael Mondragón, editado por el Colegio Nacional. El X de hoy es de Luz y dice: en los años del exilio, el viejo Vasconcelos había sido consumido por sus demonios. Gracias, Luz, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 114 años del nacimiento del poeta cubano José Lezama Lima. En su honor, el poema del día, Eloísa Lezama Lima, que en alguna parte dice: la mano ofrece la brevedad del rocío y el rocío queda como la arena tibia del recuerdo. Ofrecerá así siempre la sencillez compleja de la risa y el acuoso laberinto de su mano en el sueño. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. En información de último minuto, en Francia, un tribunal impuso la pena máxima de 20 años de prisión a Dominique Pellicot, quien por casi una década drogó a su ahora exesposa Giselle para que sujetos desconocidos abusaran de ella. En breve, más información aquí en los espacios del 11.
Y bueno, le recordamos nuestra pregunta del día que pues en esta ocasión tiene que ver con el aguinaldo. Sabemos que es una época en donde pues la mayoría de trabajadoras y trabajadores reciben esa parte de sus prestaciones que se llama aguinaldo. Por ello le estamos preguntando a usted en qué piensa destinarlo, si es que ya lo recibió o si pronto lo va a recibir, pues que nos comparta a qué lo va a dedicar. A través de nuestras redes sociales están abiertas para que nos compartan sus opiniones, sus comentarios y también si no lo han recibido, pues que nos compartan pues lo que está pasando con su situación particular ahí en nuestras redes sociales y más adelante ya sabe que vamos a leer sus respuestas. Y bueno, es momento ahora de regresar y retomar este tema del Infonavit. Ayer se presentaron una serie de informaciones muy importantes que tienen que ver con los ahorros de los trabajadores y particularmente con la gestión de estos ahorros destinados o que se destinan a la vivienda. Por ello agradecemos la comunicación con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, pues para hablar precisamente de esto que se destapa ayer. Director, bienvenido, muchas gracias por la comunicación, buenos días. Muy buenos días, Angélica, a la orden. Claro, y pues es muy interesante lo que usted revelaba ayer en la conferencia de prensa matutina allá en Palacio Nacional, pues prácticamente se está destapando una cloaca, director, pues nos habla de diferentes actos de corrupción, triangulación de recursos, contratos que tuvieron que ser indemnizados por incluso conceptos absurdos, no hay una transparencia en la administración de los recursos y pues también incluso juicios que no llevaron o no terminaron en ningún beneficio para el instituto, pero sí desalojaron a los trabajadores y trabajadoras de sus viviendas. Por favor, cuéntenos ante qué nos estamos enfrentando, qué es lo que se está destapando. Bueno, es un modelo de administración que se ha venido dando al interior del Infonavit desde hace ya muchos años, Angélica, y que con la reforma que se pretende al Infonavit, homologando un esquema de gobernanza similar al del Instituto Mexicano del Seguro Social, se pretende corregir todas estas deficiencias. Para decirlo de manera muy clara, en el Infonavit existen 3 direcciones generales. La que preside un servidor, que es la que opera y hace funcionar al Infonavit, y 2 direcciones generales en el mismo rango, de una presidida por el sector de los empresarios y otra presidida por el sector de los trabajadores. Estas no realizan funciones sustantivas, pero sí tienen mucha influencia en la toma de decisiones que se dan dentro del Infonavit. De manera que tiene el Infonavit un esquema de gobernanza donde hay una asamblea general, donde hay un consejo de administración que funciona de manera tripartita: trabajadores, empresarios y gobierno, pero el sector trabajadores y el sector empresarios pues, juntos hacen las 2/3 partes, el 66%, y por lo tanto logran mayoría. Y entonces hacen propuestas de proyectos de construcción de vivienda, de asignación de obra, de adquisición de servicios, que no pasan por el tamiz regular que debe llevar cualquier proyecto dentro de la administración pública. Esto es, no se le hacen análisis económico, no se hacen análisis financiero, análisis de riesgo, no se ve la viabilidad, la rentabilidad, sino simplemente proponen a una empresa para que desarrollen vivienda, para que se hagan tal o cual situación, y desafortunadamente esa falta de supervisión, esa falta de certeza en la viabilidad de los proyectos trae como consecuencia pues, todos estos actos de corrupción y todas estas ineficiencias que han venido dañando las finanzas del instituto y desde luego a los trabajadores. Eso es lo que pretende esta reforma que hoy se plantea. Pretende que el Infonavit siga siendo tripartita, pero que a diferencia de hasta el día de hoy, donde el director general del Infonavit no forma parte del consejo, no tiene voz ni voto, ni de la asamblea,
se equilibren estas fuerzas y se pueda permitir que la Auditoría Superior de la Federación revise las cuentas del Infonavit, que ese es el otro problema. Actualmente ni el sector de los trabajadores ni el sector de los empresarios permiten estas revisiones, a pesar de las innumerables evidencias de que hay malos manejos y de que el Infonavit no ha venido operando correctamente. Entonces, un poco esto es lo que explica el por qué la necesidad de que haya una reforma en el Infonavit para acabar con la opacidad y para acabar con estas malas prácticas. Angélica. Ahora bien, director, esta reforma que usted nos está describiendo, estos cambios que se pretenden en el Consejo de Administración, en el órgano de gobierno, pues han sido discutidos, o más bien han sido rebatidos por la oposición, porque sabemos que es una reforma que se encuentra pues aún en el trámite legislativo. Incluso en la Cámara de Diputados pues ya está, orientado a que pueda haber un parlamento abierto. Es lo que pide la oposición, es lo que pide incluso el sector empresarial, pues específicamente pues interponiendo que están en oposición a esta nueva forma de conformar el Consejo de Administración y este órgano de gobierno. ¿Qué es lo que usted les diría precisamente en ese sentido? Pues de que esta transformación que se está planteando desde la reforma es precisamente en apoyo y en beneficio a los trabajadores y también a las finanzas públicas del propio instituto. Sí, de hecho, esto que nosotros estamos planteando, esto que nosotros informamos, pues forma parte de este debate público, porque la oposición pues sale y dice que lo que el gobierno se quiere robar es el dinero, y lo que nosotros salimos y decimos es, no, te equivocas, lo que el gobierno lo pretende es evitar que ustedes se sigan robando el dinero, porque todas estas malas prácticas que se dieron al Infonavit se dieron precisamente cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PAN, y todo esto se permitió en esos tiempos. Entonces, si lo que quieren es un diálogo abierto, pues entonces saquemos toda la información, que la gente sepa qué es lo que ha venido ocurriendo. Y yo les puedo decir, Angélica, que en la administración del presidente López Obrador se acabaron con el otorgamiento de créditos impagables. Durante la época del PRI y del PAN, los créditos, se dieron 4 millones de créditos. El Infonavit tiene más de 6 millones de créditos colocados. 4 millones se dieron en la época del PRI y del PAN. Y estos 4 millones tienen la característica de que, a pesar de que el derechohabiente paga intereses y paga amortizaciones, su crédito, en lugar de bajar, sube. ¿Por qué? Porque adicionalmente al cobro de los intereses y del capital, le sumaron la inflación que tenía el salario mínimo. Entonces, si usted paga 20,000 pesos de amortización el primer año de su crédito, en lugar de que su cuenta baje 20,000 pesos, si la inflación fue o le afectó en 50,000, entonces esos 50,000 pesos matan los 20,000 que usted amortizó y le suben la deuda 30,000. Claro. Y si esto lo repite usted durante 30 años, su crédito, en lugar de bajar, se multiplica por 5. Esos créditos se dieron en la época del PRI y del PAN. Sí. Entonces, ¿quieren un diálogo? ¿Quieren información? Pues con muchísimo gusto se las vamos a dar para demostrar cómo ellos desarrollaron miles de casas para trabajadores que no funcionaron porque las hicieron 20, 30 kilómetros sin transporte, sin electricidad, sin agua, sin escuela, sin hospitales, y eso es parte de hoy del detrimento del Infonavit. En cambio, en el gobierno del presidente López Obrador se dejaron de dar estos créditos. Hoy se otorgan desde esa administración bien los créditos, se cobra lo correcto, pero algo muy importante, Angélica, que hay que decir, porque estos señores hablan de que hay que cuidar el dinero del Infonavit. Decir que antes del gobierno del presidente López Obrador, el fondo de vivienda tenía 140,000 millones de pesos. Estaba en una situación precaria en términos financieros. Con la política del presidente López Obrador de incrementar los salarios, que se hizo de manera histórica, ese fondo creció de 140,000 millones
a cerca de 800,000 millones que hoy tiene el Infonavit. Entonces, cuando los señores hablan de cuidar los recursos, no dicen que esos recursos se multiplicaron por 5 en un gobierno que privilegió el incremento del salario mínimo y que permite que hoy el Infonavit tenga 800,000 millones. Entonces están cuidando lo que se generó, según ellos, están cuidando lo que se generó en un gobierno como el de López Obrador. ¿Qué está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum? Que ese dinero que hoy se tiene en el fondo de vivienda sea ocupado para dar créditos para vivienda. Mire usted, Angélica, en este país existen más de 8 millones de viviendas que hacen falta, un déficit muy grande. En el Infonavit hay 7 millones de derechohabientes que tienen derecho a un crédito de entre 500 y 600 mil pesos. Son los que menos ganan y tienen salarios de menos de 2 salarios mínimos. Esos 7.300.000 derechohabientes pueden pedir al Infonavit su crédito, pero de nada les serviría porque no hay producto en el mercado, no existe oferta de vivienda. Entonces lo que se requiere, y por eso también la reforma que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, es construir vivienda de interés social. Hoy la iniciativa privada, los desarrolladores, construyen vivienda, no la suficiente, pero construyen vivienda para sectores medios y altos. Pero nadie se está ocupando de la vivienda para los que menos tienen. Y esta reforma lo que pretende es la construcción en esta administración de 1 millón de viviendas para los que menos tienen. Entonces, quieren que esto se dialogue, que se sepa, con los primeros que tienen que saberlo son ustedes, los medios de comunicación, para que se los transmitan a la gente y que quede claro dónde están las razones. Ellos quieren diálogo. Bueno, el diálogo se da con información y con la verdad. Así es, director, y pues sobre todo de esto que acaba de mencionar, pues garantizar el derecho constitucional para las mexicanas y los mexicanos de derecho a la vivienda. Estaremos muy pendientes, director general del Infonavit, sobre pues las denuncias que ya se anticipan puedan haber por estos actos de corrupción que fueron revelados por parte del instituto y pues las acciones consecuentes que van a tener por ello y también pues la información que puedan compartir más adelante. Muchísimas gracias por esta conversación esta mañana a Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit. Buenos días. Muy buenos días, Angélica, a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, vámonos con otros temas porque más de 3,000 migrantes que actualmente están en situación de calle aquí en la Ciudad de México van a vivir ahora en espacios dignos. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que como parte de un programa de atención a esta población van a ser reubicados en los próximos 3 meses. Que a más tardar en 3 meses, las personas en situación de movilidad que están ocupando la vía pública, que son más de 3,000 personas, puedan contar con espacios dignos establecidos por el gobierno de la ciudad, por espacios que puedan ofrecer los grupos de la sociedad civil y por los lugares que podamos generar. También se creará una coordinación especializada en la atención de migrantes, la cual será encabezada por Temístocles Villanueva, así como de un fondo para dotar de mayores recursos a las asociaciones civiles que ayudan a la población migrante. También prometió que coadyuvarán en los trámites de regularización migratoria y se va a garantizar el acceso a los servicios de salud y educación. La jefa de gobierno también afirmó que la Ciudad de México será una aliada en la defensa de las personas migrantes. La población migrante en Estados Unidos ha sido fundamental para el desarrollo de ese país y sería impensable e insostenible sin los migrantes. Por ello, junto con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, haremos frente común para defender a México, a los mexicanos y a los migrantes. Y precisamente para que la población de la Ciudad de México cuente con espacios de recreación,
donde se puedan practicar deportes, actividades artísticas, físicas, culturales. El gobierno capitalino anunció la creación de 16 utopías el próximo año, que era un proyecto ya de Clara Burgada, la jefa de gobierno capitalina, cuando era alcaldesa de Iztapalapa. Es la información. Utopías con servicios de cuidado, salud, actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas estarán a solo 15 minutos de distancia de los hogares de las y los capitalinos. Vamos a construir 16 utopías el próximo año y cada año. A veces vamos a hacer un poquito más, pero al final de nuestra administración vamos a tener las 100 utopías. Y esta ciudad va a cambiar. Se construirán en puntos estratégicos de cada alcaldía, en más de 105 hectáreas de la capital del país y beneficiarán a más de 884,000 personas. Se ubicarán en el Parque Japonés, el Deportivo Ceilán, el Centro Scope, el Parián, el Deportivo Coajimalpa, Tepito, el Deportivo Galeana, el CETRAM de Acatitla, la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, el Parque Oyamel, en el Colegio Militar, el Deportivo Tecomil, el Deportivo El Triángulo, Deportivo Independencia, Deportivo Eduardo Molina y el Deportivo Xochimilco. Cada utopía va a tener un proyecto que sea de recreación cultural de diverso tipo, pero que logre que de toda la ciudad vayan a conocer esa utopía, porque tiene algo único que no hay en otra parte de la ciudad. Entre los primeros proyectos se incluirá un mirador tirolesa, muros para escalar, jardines luminosos y contemplativos, un cinema patio, un parque del muralismo, un parque de trampolines y un laberinto literario. También habrá centros de atención a víctimas de violencia de género, guarderías, rehabilitación para todo tipo de discapacidad, lavanderías y museos, como los que existen en las 13 utopías de Iztapalapa, que son visitadas por 5 millones de personas de toda la ciudad. Cambiamos del sistema, de talleres a un sistema formal de educación musical, ¿no? Actualmente tenemos 700 alumnos en esa escuela. Dentro, claro, también se imparten talleres y un total de 50 instrumentos distintos. Estaría muy bonito que tuviéramos una constelación de planetarios en la Ciudad de México y que tengamos también reservas de cielos oscuros. Los cielos oscuros son muy importantes en la Ciudad de México. Ser parte de la experiencia de utopía es transformar la vida. A la hora que se atraviesa la entrada a las utopías, empieza una nueva manera de ver la sociedad, de vivirla y de ejercer los derechos. Con imágenes de Yujin Pasol y José Navarro, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bueno, y ahora vamos a revisar lo que publican los portales y planas de periódicos en nuestro país. Ya sabe que iniciamos con 11noticias.digital, nuestro portal en donde encuentra toda la información necesaria para estar informados, nacional, internacional, ciencia, cultura, entretenimiento, y todo lo puede encontrar en nuestro portal, incluido nuestros espacios informativos que transmiten totalmente en vivo. Ya sabe que está 11 Noticias Matutino, que transmitimos a partir de las 6 de la mañana, pero también está Meridiano, punto de referencia sabatino, y las mesas de análisis que ahorita se están realizando los domingos a las 8 de la noche. Si no ha podido seguirlas a través de nuestra señal, lo puede hacer ahí a través de nuestro portal. Queda un historial de las mesas de análisis. Y revisamos los temas principales que está destacando esta mañana nuestro portal, y es bloqueo que hubo por parte de trabajadores de Ecatepec en el Estado de México, que paralizaron algunas vialidades, y ellos exigen falta de pagos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también investiga la agresión en Culiacán, esto de que le dábamos cuenta más temprano. Y también el Instituto Nacional de la Vivienda entregará créditos a viviendas dañadas por microsismos, esto en la Ciudad de México. Y hoy nos gustaría detenernos en esta información que tiene que ver con el Instituto Politécnico Nacional. Las brigadas estudiantiles concluyen ya la temporada otoño-invierno y lo hacen en Teciutlán, Puebla.
Habitantes de esa región agradecen, como siempre, la llegada de los jóvenes brigadistas porque pues hay servicios y atención por parte de ellos en materia de salud, en materia también de arquitectura, de ingeniería, incluso pues muchas otras ramas en donde los politécnicos pues empiezan a especializar y acuden a estas regiones para poder ayudarles. Terminaron ahí en Teciutlán, Puebla. El director general del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, pues destaca este impacto positivo que siempre tienen estas jornadas politécnicas en la comunidad y en la formación integral de los estudiantes, porque acuden a las regiones, se dan cuenta de las necesidades de la población, lo que están requiriendo y por supuesto les trazan proyectos en distintas materias. Durante esta clausura, pues el director del Politécnico destacó que se realizaron más de 2,100 consultas médicas, acompañadas, muy importante, de medicamentos gratuitos que se le proporcionan a la población. Es una experiencia estudiantil también porque siempre están en continuo aprendizaje y compromiso precisamente de regresar al territorio, de acudir y poner en práctica pues los conocimientos adquiridos en esas regiones donde más lo necesitan, llevando a la máxima el lema de pues la técnica al servicio de la patria. Terminaron ahí en Puebla estas brigadas politécnicas y le invitamos a que revise esta información ahí en nuestro portal. Vamos a revisar lo que destaca esta mañana el periódico El Financiero, que se presenta de esta forma en su primera plana: consumo y exportación sustentan el crecimiento económico de nuestro país. Y es que menciona que la inversión productiva en México perdió terreno en su aportación al PIB durante el tercer trimestre del año. De acuerdo con datos del INEGI, la inversión perdió peso en su aportación al PIB en este tercer trimestre, esto de acuerdo con el informe trimestral La Oferta y la Demanda. Pero muy interesante que entre julio y septiembre el Producto Interno Bruto sorprendió con un crecimiento de 1.6% anual. Pero la inversión solo aportó el 0.3%. Por ello es que esta primera plana destaca que el consumo y la exportación es lo que están sustentando el crecimiento económico en este tercer trimestre. También en la primera plana del Financiero se destaca pues este informe de gobierno que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de los 100 primeros días de su gobierno, y pues también que nos recuerda que está siguiendo precisamente esta línea de informar a la nación por periodos cortos, no esperar pues todo un año para hacer un informe al 1 de septiembre, sino lo hace pues en periodos cortos. Ahora van a ser los primeros 100 días de gobierno y van a ser el próximo 12 de enero, ya invitó a toda la población. Vamos ahora a revisar la jornada. La jornada esta mañana hace alusión a esto de lo que hablábamos hace un momento y es lo que se destapó en el Infonavit. Este informe que están haciendo, que hizo particularmente el director general del Infonavit sobre pues los fraudes, los general esta mañana, y pues que para la jornada le merece una primera plana que dice así: destapan cloaca en el Infonavit, y también pues las reformas al instituto que buscan erradicar precisamente esta corrupción, es en las palabras del director general Romero Oropesa. También en otra información que tiene que ver igualmente con abandono de viviendas, cunde por todo el país este abandono de viviendas que va relacionado con esta producción y construcción masiva, pero sin acceso a servicios básicos en estas regiones. Lo que dice la jornada es que con 77,000, Tlajomulco de Zúñiga, esto en Jalisco, pues es el municipio con la mayor cantidad de estas viviendas abandonadas. Ahí es lo que tiene la jornada para este día. Y bueno, también destaca una información sobre que abren la puerta en Estados Unidos a que el hijo de El Mayo testifique contra su padre. Hay que recordar que el Vicentillo ya cumplió su condena en ese país, sigue sujeto a un pacto para poder coadyuvar, colaborar en otros casos, en otros juicios, y desestiman fiscales por ahora el potencial conflicto de intereses al compartir abogado, en este caso pues con su padre. Ahí está la información que tiene la jornada. Vamos ahora a revisar el Universal. Esta mañana de jueves, partidos políticos ocultan sueldos de sus dirigentes.
Y aunque la información debe ser pública, los institutos nacionales pues se están negando, de acuerdo con el Universal, a transparentarla con excusas, prórrogas o pues sin actualizar los datos que puedan tener en su plataforma. También vemos información que tiene que ver precisamente con la dirigencia nacional de Morena y observamos ahí a Luisa María Alcalde: hay que cuidar la unidad de Morena pese a dirigencias. Esto recientemente lo declaró la dirigente de Morena. Y también algo que ha pues conmocionado al mundo del deporte: Checo Pérez se hace oficial, se va de Red Bull. Más adelante también le tenemos información sobre ello. Vamos ahora a revisar Reforma. El periódico Reforma esta mañana lo dice así: matan a agente de García Harfuch, es una de sus notas principales. Esta información de la que ya le dábamos cuenta más temprano, este ataque que ocurrió directamente allá en la capital sinaloense, allá en Culiacán. Hay un despliegue muy importante de elementos federales de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y también de la Secretaría de Defensa. Es un ataque directo, es como lo considera el Reforma. Hace una recopilación de los hechos, lo que ocurrió a las 12 del día, después a las 4 de la tarde, y pues toda la información que se está dando precisamente en torno a este recrudecimiento de la violencia allá en Culiacán. Ahora revisamos por último Milenio. El periódico Milenio esta mañana, que dice así, igualmente retoma el tema del Infonavit: devela fraude, vendían las mismas casas miles de veces. Esto que ya nos daba cuenta el director general del Infonavit, que pues balconea, así lo toma Milenio, una red corrupta de empleados que también tenía que ver con notarios, despachos y peritos que además cobraban a los trabajadores 40% de sus ahorros para vivienda. Hayan anomalías en más de 12,000 créditos, es lo que exponían ayer, y pues también daban cuenta de estos juicios que se emprendieron contra trabajadoras y trabajadores para poder despojarlos de sus viviendas, estos créditos impagables, y de cualquier forma pues estos juicios no regresaron al Infonavit, retornaron los recursos al Infonavit, no fueron en beneficio del propio instituto y terminaron desalojando a los trabajadores. Una fotografía principal de Milenio tiene que ver con la Franja de Gaza. Israel presiona a Hamás para llevarlo a la máxima angustia, esto que está ocurriendo allá en el Medio Oriente por parte pues de Israel y sus ataques continuos contra la población palestina. Y es momento de conocer las condiciones meteorológicas. Ya está con nosotros Itzel Gómez. Buenos días. Angie, auditorio del 11, muy buenos días. Pues bueno, continuarán las heladas durante la noche y la madrugada de este jueves en las partes altas de los estados del norte, noroeste, centro y sureste. Esto es a causa de la masa de aire frío del Frente Frío número 15. Ayer, por ejemplo, una vez más en La Rosilla, en Guanaceví, Durango, se registraron 15 grados bajo cero. En San Juanito, Bocoina, en Chihuahua, la temperatura mínima fue de menos 9.7. Y en Santa María del Llano, en Ixtlahuaca, en el Estado de México, el termómetro descendió a los 8 grados bajo cero. Este miércoles se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Recuerde, en esta temporada invernal, vestir con varias capas de ropa para quitárselas o ponérselas en la medida en la que las temperaturas vayan cambiando a lo largo del día. También evite los cambios bruscos de temperatura, así como consumir abundantes líquidos, así como frutas y vegetales ricos en vitaminas A y C. Y bueno, el Frente Frío número 15, en interacción con un canal de baja presión, que son las líneas puntadas naranjas, también provocará lluvias en el noreste, oriente y sureste del país. Habrá bancos de niebla al amanecer y el evento del norte provocará rachas de viento fuertes en el sur del territorio nacional. Y le detallo aquí la información en nuestro pronóstico regional. Iniciamos en la península de Yucatán, chubascos en Campeche y Quintana Roo, lluvias aisladas en Yucatán y el ambiente será templado. Los vientos serán de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Campeche y predominará el cielo nublado. Al sureste, precipitaciones fuertes en Veracruz y en Oaxaca, de menor intensidad en Chiapas y Tabasco, vientos de 90 kilómetros por hora en las costas de Oaxaca y de Chiapas. También el oleaje será alto, se pronostican olas de hasta 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec.
Vamos al norte, otra madrugada gélida tendrán en las sierras de Chihuahua y Durango, temperaturas mínimas de 15 grados bajo cero y durante la tarde el calor será extremo, temperaturas máximas de 40 en el suroeste de Chihuahua y el occidente de Durango. Por la tarde lloverá de forma aislada en Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. El viento será potente al noroeste en las costas de Baja California, habrá olas de hasta 2 metros de altura y también las temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas, también densos bancos de niebla. Hasta aquí la información, muchas gracias y buen día. Es tiempo de ir a Palacio Nacional con nuestros reporteros, las mañaneras del pueblo. A las 9 de la mañana con 15 minutos es tiempo de la información deportiva y está aquí lista y precisa. Vianey Zárate, buenos días, adelante. Muchísimas gracias, Angie. Muy buenos días. Pues ya es oficial. Con este comunicado, Sergio Checo Pérez anunció su separación de la escudería Red Bull tras los resultados de este 2024. El piloto neozelandés Liam Lawson ocupará su asiento. Si bien Checo había firmado en mayo una extensión de contrato, haber quedado en el lugar octavo en el campeonato de pilotos fue la razón para no continuar en la escudería y en la Fórmula 1. También con un video de Red Bull se despide de Checo, que cierra su ciclo con la escudería tras 4 temporadas en las que disputó 90 grandes premios y obtuvo 29 podios, 5 de ellos en el primer lugar, 8 vueltas más rápidas, 3 pole position, coronándose como el rey de los circuitos callejeros, con victorias en Bakú, Jeddah, Singapur y por supuesto Mónaco. Y mire, ayer el Club Pachuca no pudo lograr la hazaña y perdió en la gran final de la Copa Intercontinental. Lamentablemente fue anulado por fuera de lugar. A pesar de la derrota, los Tuzos hicieron historia al sorprender en el torneo, pues no solo clasificaron a la final, sino que en su paso eliminaron. Y mira, les presentamos información de lo que se podría considerar justicia histórica. Se trata de la primera mexicana dedicada a conducir autos de carreras que ingresa al Museo de la Fama del Automovilismo Mexicano. Esta es la leyenda de Angélica Fuentes. Abrirse camino en los deportes que siguen siendo un reto para las mujeres. Un ejemplo es Angélica Fuentes, mexicana que ha hecho que su nombre resuene en el mundo del automovilismo, específicamente en los rallies. Pese a la discriminación, ha logrado forjar una carrera impresionante. Es reconocida como la primera mujer en ingresar al Museo de la Fama del Automovilismo Mexicano. Pero para mí, mi mejor manera de sobrellevar ese machismo fue adentrarme a ese mundo y empezar a ganar, empezar a decir esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona y empezar a foguearme y empezar a hacerla mejor. O sea, decir, bueno, pues dirán que por ser mujer no puedo, pero sí puedo y también puedo ganar. Esa fue mi filosofía. Inspirada por su familia y apasionada de la adrenalina, comenzó su carrera a los 17 años y ya ha participado en más de 325 rallies en diferentes partes del mundo. Ha tenido que desafiar la barrera de género para triunfar. Un amigo me dijo, vamos a pedir la solicitud de que vuelvas a que te conviertas socia del club, ¿no? Y me acuerdo el presidente en esa época me vio de arriba para abajo, de abajo para arriba. Perfecto, yo estaba súper chiquita. Y me dijo, ¿que no has entendido que en este club no aceptamos mujeres? O eres una mujer disfrazada, o eres un hombre disfrazado de mujer, o una mujer que no. Entonces, su comentario realmente fue hiriente. A esa edad no supe qué contestarle. Su carrera es amplia, con 29 carreras panamericanas y el título como la única mujer campeona nacional de rallies. Angie ha dejado una marca imborrable en el automovilismo de rally, abriendo camino a otras mujeres en este deporte. 11 Noticias, Vianey Zárate.
Qué gran historia de esta gran mujer en el automovilismo. Vimos primero Checo Pérez se va, pero también hay mujeres que están destacando en otros ámbitos de esta disciplina. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan un excelente día. Cintia, muy buen día. Gracias, Vianey, muy buen día. Y cambiamos de información porque habitantes de Teciutlán, Puebla, agradecieron a los estudiantes de las carreras de medicina, ingeniería, odontología y otras disciplinas politécnicas por los servicios prestados a esta comunidad que les permiten a los jóvenes y las jóvenes poner en práctica los conocimientos adquiridos en la institución, haciendo eco a nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Y Axel Meneses nos cuenta. Las brigadas sociales del Instituto Politécnico Nacional de este 2024 llegaron a su fin en Teciutlán, Puebla. Ahí, el director general de esta casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval, destacó la labor social que realizan politécnicos y politécnicas. Se dieron más de 2,000 consultas, aproximadamente 2,100 consultas con sus medicinas, y se han atendido pues a una gran cantidad de gente. Hablamos de más de 120, 150 consultas al día. El IPN realiza estas brigadas desde hace 26 años en todos los estados del país. El objetivo, reforzar los aprendizajes de las aulas poniendo la técnica al servicio de la patria. Es una manera muy importante que tenemos en el Politécnico de vincularnos con la sociedad, de dar un servicio, de regresar a la misma sociedad aquello que nos ha dado. El Politécnico como una institución que atiende a personas para educación de los grupos más necesitados, pues es importante que no olvidemos esos orígenes del Politécnico. Los estudiantes de carreras como medicina, ingeniería, odontología, psicología, entre otras, reconocen esta labor en su formación profesional y personal. Para mí es mi primer brigada y la verdad es un gusto lo que me llevo. Estamos haciendo lo que es la promoción, la prevención y la canalización para la gente. Ahora sí que la gente se ha ido muy contenta, nos han agradecido y felicitado mucho el servicio. Yo creo que es una excelente oportunidad tanto como para conocer los lugares a los que nos llevan, como para ayudar a la gente que está en estos lugares que casi no tienen la oportunidad de recibir estos servicios. Finalmente tenemos nuestros conocimientos y nuestra capacidad en beneficio de las personas que nos visitan y nos acompañan. Y los pobladores agradecen que este tipo de campañas lleguen a sus comunidades. Sí es importante porque nos ayuda de mucho. Yo no sabía, me dijo alguien y dije, pues voy a ver si me atienden. Ahorita voy a pasar a lo de los ojos. Excelente, muy buen servicio y esperemos que pronto nos vuelvan a visitar. Pasamos a varios servicios y en toda hasta con medicamentos salimos. Oiga, qué bonito, muchas gracias. Ya qué bueno que hay estas campañas para que uno pueda venir. Con imágenes de Eduardo Casanova y Yair Maya, 11 Noticias, Axel Meneses. Y mira, Aleluya es una melodía que a pesar de casi cumplir 300 años sigue siendo icónica, sobre todo en estos días. Esta canción está incluida en la obra El Mesías, formó parte de la clausura del Festival Luces de Invierno en el Centro Nacional de las Artes. El Aleluya es una melodía que ha sido representada por coros y orquestas de todo el mundo. Y también es parte de la dramatización de películas y series televisivas. A pesar de casi cumplir 300 años desde que fue compuesta, en nuestros días sigue siendo icónica. Esta pieza es uno de los números de la obra El Mesías del compositor alemán Georg Friedrich Händel, escrita en 1741. Una selección de los corales y arias de esta música fue presentada en la clausura del Festival Luces de Invierno en el Centro Nacional de las Artes. Bueno, la obra tiene aproximadamente 46 números, es una obra que completa dura más de 3 horas. Hicimos una selección de los corales principalmente. La Camerata Metropolitana y el Coro de la Ciudad de México fueron responsables de este montaje y aún tienen en puerta una fecha más, en donde no solamente se presentará El Mesías, sino también la obra Zadok the Priest, del mismo compositor y algunas sorpresas más. Nos van a acompañar grandes voces mexicanos, todos ellos. Nos va a acompañar la soprano Eugenia Ramírez, el tenor Orlando Pineda y el bajo Ociel Herrera. Son unas grandes voces.
La cita es este próximo viernes 20 de diciembre en el Seminario Conciliar de México a las 17 horas. 11 Noticias, Melissa Roura. Y del CENAR nos vamos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, analista de la Deutsche Welle, para que nos informe sobre esta cumbre de los líderes de la Unión Europea que se centra en el apoyo a Ucrania y a buscar una posible negociación con Rusia para terminar así con el conflicto armado. Juliana, adelante. Buenos días y buenas tardes para ti. Hola, es un gusto saludarlos desde Berlín. A menos de 2 meses de que se celebre el tercer aniversario de la agresión rusa contra Ucrania, que le ha costado hasta ahora el 20% de su territorio, se dan cita en una cumbre informal en Bruselas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, primero con el nuevo secretario de la OTAN, Mark Rutte, y posteriormente con el canciller alemán y el presidente francés, así como los jefes de gobierno de Italia, Polonia y Dinamarca. El secretario de la OTAN criticó el debate que se viene teniendo sobre posibles negociaciones de alto el fuego entre Ucrania y Rusia por considerarlo inútil. Igualmente lo dijo la nueva jefa de la diplomacia europea. Ambos coinciden en que discutir cómo podría ser un acuerdo de este tipo se lo pondría fácil a los rusos. Y una vez más, Rutte abogó por que Ucrania adopte una posición de fuerza, una postura que comparte Olaf Scholz, el todavía canciller alemán. Ucrania insiste en Bruselas en esas llamadas garantías de seguridad para su país y pide a Europa que haga uso de su unidad para garantizar que Ucrania cuente con el equipamiento militar y los sistemas antiaéreos para hacer frente a los ataques de Rusia. La insistencia tiene un trasfondo muy claro en esta época y es el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien en campaña prometió acabar con la guerra en 24 horas, lo que hace temer que esto se traduzca en un recorte de las ayudas del principal aliado de Kiev en esta guerra. Aunque la primera urgencia de Ucrania es poder superar este invierno en medio de los ataques de Rusia a la infraestructura civil como los tendidos eléctricos. Otro de los debates, esta vez en torno a la ayuda militar a Ucrania, tiene que ver con el envío de tropas occidentales al país en guerra. Al respecto, el canciller alemán se muestra cauteloso y asegura que es demasiado pronto para hablar de tropas de mantenimiento de paz. De acuerdo con el alemán, Ucrania debe definir primero por sí misma cuáles son sus objetivos con respecto a una paz que no sea una paz dictada. Y sobre todo que se acaben las víctimas en esta guerra de Rusia y Ucrania. Muchas gracias, Juliana González. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín y hasta la próxima. Muchas gracias a la Deutsche Welle por este informe y vamos contigo, Cindia. Gracias, Angie. ¿Qué te parece si damos lectura a las respuestas que nos dieron para la pregunta de nuestro día? Si ya te pagaron tu aguinaldo, ¿en qué lo destinarás? Y ustedes dijeron, a ver, Clara Kraft, pagar deudas y cenas de Navidad y Año Nuevo. También nos dice Mari Carmen Salinas, para comprarme zapatos y ropita. Saela Paredes dice, pago de deudas. Y Guillermo, casi se fue todo en impuestos. Luego también nos comenta Claudia, pagar deudas y ahorrar. Ahora sí, es un excelente propósito de Año Nuevo. En beneficios familiares nos dice Herida y también tenemos las respuestas de cómo quedó la encuesta en la red social X. Vamos a ver cómo quedó. Adivinen cuál fue el primer lugar. Pago de deudas, con 42.9% de las respuestas. También está el ahorro, segundo lugar, muy buena posición, muy bien, con 38.1%. Pero también hay quien lo va a destinar a los viajes, con un 14.3%. Y finalmente, los regalos y la cena navideña y de Año Nuevo, con 4.8%. Muchas gracias por participar en nuestra pregunta del día, amigas y amigos de 11 Noticias. Así es, Cindy, pues ahí están las respuestas, lo que ustedes nos compartieron, muy importante, su opinión, sus comentarios. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales y pues mandamos también saludos a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal en Facebook. Así es. Y pues hoy que estuvimos incluso enlazándonos en Texas, nos mandan saludos y desde aquí pues también les correspondemos y muchas gracias pues por sintonizarnos. Nos vamos, Cindy. Nos vamos allí. Hoy inician las vacaciones. 24 millones de estudiantes de educación básica ya están de vacaciones. Muchas felicidades. 1.2 millones de maestros, Angie. Así es, y regresan hasta el jueves 9 de enero de 2025. Que disfruten las vacaciones y por supuesto pueden informarse con nosotros aquí en 11 Noticias. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y nuestras redes sociales. Que tengan un excelente jueves. Buenos días.